Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Hoy le vamos a exponer el tema proceso infeccioso, elementos de la cadena, proceso endémico y epidémico. Como integrantes tenemos Dávila Reategui Estrella Guadalupe, del Águila Mauri Cristina Giselle, Díaz Vázquez Juanita Romina, Flores Rojas Georgina Gabriela, Flores Ríos Ingrid Antoinette, Gómez Arevalo Gabriela y Guerra Saurín Ida María. Como definición tenemos proceso infeccioso, denominamos enfermedad infecciosa aquella provocada por el ingreso al organismo de bacterias, virus y hongos. Todo ser vivo posee un primitivo sistema defensivo conocido como innato o natural. ¿Qué nos quiere decir innato o natural? Que es un sistema de defensas con el cual nosotros nacimos y que lo protege de todos los antígenos. Esto consiste en una barrera que impide que los materiales dañinos ingresen al cuerpo. Es llamado primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. ¿Quiénes nos intervienen? Como primer punto tenemos comensales, que son las floras bacterianas que habitualmente tenemos todos en nuestros orificios naturales, como en la boca, la nariz, el ano, la vagina. Ahí es donde se encuentran todos los comensales. Como segundo punto tenemos patogenicidad, capacidad de producir enfermedades que tienen patógenos. Como tercer punto, virulencia, cantidad de patógeno que tenemos. Como cuarto punto tenemos microorganismos que son intrínsecamente patógenos. ¿Qué quiere decir? Que siempre son patógenos, ¿no? Como quinto punto tenemos patógenos oportunistas. Esos son los comensales que encontramos en la boca, que habitualmente están controlados. Pero cuando se meten en el tracto respiratorio, produce trastorno. En el primer punto de esto es la infección. Cuando los patógenos entran en contacto con nosotros y el resultado es la enfermedad. Ahora les voy a hablar sobre los diferentes grados de infección que existen. En el primero tenemos a la colonización. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, los patógenos entran en contacto con nosotros y buscan reproducirse encima de nuestro cuerpo. Lo siguiente que pasa es la infección inaparente. Aquí no se presenta ningún síntoma. Donde sí se presentan síntomas y se puede visualizar los daños es en el tercer grado de infección, que es la enfermedad infecciosa. Ahora, los pasos de la infección son las que vemos aquí, que es la colonización, penetración, la multiplicación y la invasión. Los patógenos se encuentran en un lugar, que es la colonización, ingresan, penetran, luego se multiplican y al final invaden los tejidos. Soy la alumna Juanita Romina Díaz Vázquez y voy a comentarles sobre las vías de invasión usadas por los patógenos. Las enfermedades y virus son que normalmente, digamos, son de una importancia relevante en epidemiología, son aquellas de un contagio rápido o de una velocidad considerable,
aunque también se estudia enfermedades no transmisibles, sin embargo, son las contagiosas las que pueden representar de cierta forma, en mayor medida, un problema para la sociedad, ¿no? Y pues las vías de invasión son dos, directo e indirecto. Tenemos en el directo que requiere contacto físico, o sea, tiene que haber, por ejemplo, un beso o quizás relaciones sexuales o quizás por estar cerca de esa persona, como por ejemplo en el COVID, si estaba cerca de la persona contagiada por las mismas partículas de saliva quizás que podían salir de cuando toseaba o cuando estornudaba, uno podía contagiarse. Igualmente con la hepatitis con un beso o con consumir quizás de la cuchara de una persona infectada, uno puede contagiarse. Entonces hay contacto directo. O sea, es de persona a persona. En cambio, en la transmisión por contacto indirecto se requiere, por ejemplo, la transmisión por contacto indirecto ocurre de un depósito, superficie u objeto contaminado. Y estos son portadores del virus o de la bacteria encargada de dar esa enfermedad. Por ejemplo, el mosquito, las moscas, los mismos ratones. Ellos pueden transmitir enfermedades, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, las clases de infecciones, ahí tenemos, depende de la medida en la que ésta se propaga, la velocidad y el área geográfica a la cual abarcan, que es la endemia, epidemia y pandemia. Creo que estamos más familiarizados con la pandemia porque en esta década, o mejor dicho, en este siglo, hemos vivido una pandemia que es del COVID-19, que pues nos ha dejado marcados y pues queda para la historia, ¿no? Fue una etapa muy dura a nivel mundial y justamente aquí les voy a explicar cómo es que podemos definir a una endemia, epidemia y pandemia. En la endemia se define como una enfermedad con un número usual o esperado de casos de una enfermedad en un área geográfica determinada. O sea, es la aparición constante de una enfermedad. Por ejemplo, el dengue, la ectoparasitosis. En la epidemia es una enfermedad que en su mayoría como les comentaba, son contagiosas, o sea, se propagan rápido. En un país, o sea, es en un país donde va a haber una enfermedad que está propagándose en un determinado tiempo. Por ejemplo, el cólera, que en un momento del siglo pasado fue una epidemia acá en Perú y muchos niños morían por el cólera. La fiebre amarilla también es un ejemplo de epidemia, ¿no? Y bueno, ahora pandemia. Pandemia se refiere cuando igualmente es una propagación de una enfermedad en un área geográfica mucho más extensa que puede abarcar varios países, ya no uno, sino varios. Y pues el número de afectados ya es en mayor proporción y pues mayor consideración. Entonces, ahí está. Les paso con mi siguiente compañera para que pueda seguir hablándonos de este tema. Buenos días, mi nombre es Cristina del Águila y hoy les vengo a explicar un poco sobre la cadena epidemiológica. Es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Se puede definir también como el conjunto de factores que determinan la transmisión de una enfermedad, es decir, la puesta en contacto del agente causal con el sujeto susceptible. La cadena epidemiológica, para entender un poco más, está conformada por el agente causal, el huésped susceptible, la puerta de entrada, los medios de transmisión, y esos medios de transmisión pueden ser directos o indirectos, la puerta de salida y el reservorio. A eso se le llama la cadena epidemiológica.
ese conjunto de elementos que van interactuando entre sí para que se vaya desarrollando la infección. Por eso se dice que la cadena epidemiológica es la secuencia de elementos que se ponen en contacto en la transmisión de un agente, desde una fuente de infección, que puede ser un objeto o un sujeto que esté enfermo, hasta un huésped susceptible. Ahora le paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bien, continuado con la hilación del tema, vamos a ver sobre enfermedades transmisibles. Se puede decir que las enfermedades transmisibles son causadas por gérmenes microscópicos, tales como las bacterias, los virus, que entran al cuerpo y causan problemas dentro de ellos, ¿no? En algunas infecciones, no todas exactamente, pero se propagan directamente de una persona a otra. Pues estas enfermedades infecciosas los que se propagan de persona a persona se dice que son contagiosas, aunque algunas enfermedades también no solo se transmite de persona a persona, también se transmite de animal o insecto. Un ejemplo de eso es la enfermedad de Lyme. Pues esto es que se contagia por la picadura de una garrapata infecciosa, ya, y eso también puede transmitir así a la persona. Bien, vemos que las enfermedades contagiosas, que tales como la gripe, los resfriados, parásitos, bueno, entre otras, pues se propagan de persona a persona de diferentes maneras. Una de ellas es a través del contacto físico, por tocar a una persona que ha tenido infecciosa, a través del aire o de algún estornudo, como podemos ver, más que todo estornudo. Científicamente lo comprobaron que cuando una persona estornuda, bota un sinfín de gotículas, que eso quedan en el aire, y cuando viene otra persona, y más que todo si es un lugar cerrado, pues tiene más probabilidades a que se contagie. Bueno, también hay algunas personas que adquieren infecciones contagiosas por tocar algo de una persona que ha estado infectada, como por ejemplo la moneda, como podemos ver laptop, pijama, cepillo, entre otras cosas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí podemos ver algunas de las enfermedades, que es el VIH, la ETS, ébola, tuberculosis, polio, sarampión, también está el COVID, la ITS, la enfermedad gripe de H1N1, entre otras enfermedades, ¿no? Todas ellas son contagiosas, la verdad, muchos por medio, ya sea teniendo relaciones sexuales, por medio de algún virus, entre otros, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, ¿cómo prevenirlos? Aquí vemos algunas de las cosas, que lavarse la mano, usar las cubrebocas, vacunarse, usar preservativos en caso del VIH, tener una buena alimentación, hacer también ejercicios, pues eso nos ayuda a protegernos a nosotros mismos, ¿no? Contra las infecciones contagiosas y cualquier tipo de otra cosa que se pueda contagiar. Ahora pasé a mi siguiente compañera. Bueno, soy Ida María. Hoy les voy a hablar, la conclusión en sí del tema. Bueno, como ya sabemos, las enfermedades infecciosas, estas pueden causar muchos síntomas diferentes en nuestro cuerpo. Algunos son bien leves, o inclusive otros ni siquiera se los nota sus síntomas. Bueno, para ello existen tratamientos, como se habló un poco sobre el VIH. Para eso una persona debe
practicar sexo seguro. Hay como para evitar las infecciones de la gripe tenemos que lavarnos las manos, tenemos que vacunarnos. También no debemos compartir elementos como cepillo de dientes o peines. Bueno, el aislamiento de las personas infectadas, bueno, en el establecimiento de normas para el manejo de estos líquidos corporales infectados como objetos contaminados y la mejora del huésped. Bueno, como ya sabemos, la salud es uno de los pilares fundamentales de la calidad de vida de una comunidad, de una población. Y su mejora también depende de una buena medida de las políticas de salud que establezcan los gobiernos. Bueno, esas son las cosas que se disponen, los objetivos y metas, así como los medios específicos que se prevén emplear con el fin de mejorar la salud de la población. Eso sería todo. Gracias.